que quieran, ¿no? Así que como ustedes se acomodan. Sí. Yo luego me acomodo más con el celular. Yo también. Éxodo 4. Éxodo 4:3. No, Éxodo 4, todo el capítulo. Ya saben Éxodo que 4. leemos verso a verso y hoy vamos a empezar Éxodo 4. Ok. El libro de Éxodo, acuérdense que pues Dios le habló al pueblo de Israel a través de Abraham y dijo que iba a multiplicar, ¿no?, su descendencia y de ellos iba a formar una nación. Acuérdense que Egipto sirvió como un vientre para Israel, ¿no? O sea, eso fue lo que sirvió como un vientre para Israel. Y aquí nos damos cuenta que en Éxodo 4, bueno, Éxodo 1 vimos cómo pues ya el clamor del pueblo de Israel sube hasta los cielos porque ya estaban siendo oprimidos a través ya acuérdense que ya muere José y ya pues no conocen a los israelitas, ¿no? O sea, ya no los conocen y entonces están siendo oprimidos en Éxodo 1 y el clamor del pueblo sube hasta el cielo. Y acuérdense que pues Moisés era egipcio, estuvo instruido con los egipcios y todo, pero Moisés realmente, el problema de Moisés es que pues él lo quiso hacer a su manera, ¿no? Entonces en Éxodo 3 nos damos cuenta que Moisés pues ya tiene el encuentro con Dios, ¿no?, que es el mismo que es Jesús en Éxodo 3. Tiene el encuentro con Dios en la zarza ardiente, ¿no? Y se le manifiesta a Dios a través de la zarza. Y cuando se le manifiesta a Dios a través de la zarza, le dice, yo soy, ¿no? Y acuérdate que él tiene que ir primero, antes de eso, a apacentar a las ovejas de su suegro Yetro, ¿no? Tiene que ir a Madián a apacentar a sus ovejas porque él mata primero a un egipcio y pues después quiere hacer la paz entre los judíos y dice, ¿qué? ¿Me vas a matar igual que él? Y pues quería hacerlo a su manera, a su forma, ¿no? O sea, tú te das cuenta que Moisés a veces trata de hacer las cosas a su manera o a su forma, pero tiene que ir a apacentar a las ovejas de Yetro, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que Dios trate con su carácter, ¿no? ¿Para qué? Y a veces así es Dios con nosotros, ¿no? O sea, a veces también Dios tiene que tratar con nuestro carácter, irnos moldeando. Y por eso apacentó esas ovejas que ni eran suyas y él siendo de la realeza y todo, y ahora qué está haciendo, ¿no? Otras cosas para que Dios trate su carácter, ¿no? Y lo empieza a moldear, ¿no? Y en Éxodo 3 ya nos damos cuenta que se aparece en esa zarza ardiente Dios y a través de la zarza le habla a Moisés, ¿no? Y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy. Ese es el mismo que se encuentra en el Nuevo Testamento como Jesucristo. Cuando se representa el yo soy, acuérdate que se llama Jesús, también se mencionó como el yo soy, ¿no? Yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy el pan. Y es el mismo que se muestra en Éxodo 3, es el mismo que se encarna, ¿no? Y muere por todos los hombres, ¿no? Entonces en Éxodo 4 ya vamos a ver cómo Dios le hace el llamado a Moisés para que liberte a su pueblo y vaya y habla con Faraón. Pero aquí Moisés tiene un problema en Éxodo 4, porque Moisés empieza con sus incredulidades. O sea, y eso es lo que pasa a veces con nosotros como hombres, ¿no? O sea, a veces nosotros también tenemos un poco de incredulidad. Ya tuvo un encuentro en Éxodo 3, tiene un encuentro con Dios en la zarza ardiente y Moisés sigue con esa incredulidad, ¿no? Y eso es lo que pasa a veces con nosotros como hombres, ¿no? Que a veces ya vemos la mano de Dios, el milagro de Dios, pero ¿qué hacemos? Después empezamos a dudar, ¿no? Y pone muchos pretextos también Moisés. Tú lo vas a ver en todo este capítulo, cómo Moisés pone muchos pretextos con Dios, ¿no? O sea, le empieza a decir que él es tartamudo, que cómo puede hablarle a su pueblo y todo, ¿no? Y aún así Dios pues le muestra a través de una vara cómo va a hacer sus milagros. Entonces vamos a leer primero Éxodo 4, en el capítulo 4, verso 1, y vamos a leer el verso 1. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿De quién está hablando Moisés aquí? De los judíos, ¿no? Sin duda, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos, capítulos anteriores, ¿qué fue lo que hicieron? Moisés trató de tener las cosas a su manera, a su forma, ¿no? Y trató de separar al pueblo de Israel, ¿no? O sea, libertarlos él a sus propias fuerzas, no con la fuerza de Dios, sino él solo. Y así es el hombre, ¿no? Cuando a veces tratamos de hacer las cosas a nuestra propia manera o a nuestra propia fuerza. Cuando tú tratas de hacer las cosas a tu propia manera o a tu propia fuerza, nunca vas a poder. Necesitas de la mano de Dios. Pero aquí Moisés, ¿qué está haciendo? Está dudando. Ya tuvo un encuentro con Dios y así a veces somos nosotros. A veces dudamos del poder de Dios. Duda de ti mismo. Sí, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer a veces nosotros como hombres? Debemos de dudar de nosotros mismos. Nosotros no debemos de confiar en nosotros mismos, pero sí debemos de confiar en Dios.
Dice que el hombre es sabio en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aquí Moisés, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿No? O sea, ahora estaba dudando. Ya había tenido ese encuentro con Dios. ¿Y cuántos a veces tenemos un encuentro con Dios y empezamos a dudar de Dios? ¿Sí me entiendes? ¿Y qué es lo que pasa a veces? ¿Será que el Señor me escucha? ¿Será que el Señor me ha llamado a este propósito? Y empieza a haber duda en tu corazón. ¿Y qué es lo que genera la duda? También, lo que genera la duda es incredulidad. Y lo que genera la duda es que también a veces te apartes de Dios. ¿Sí? Dios te puede dar favor en todas las áreas de tu vida, o sea, te puede ayudar, ¿sí me entiendes? Pero a veces tú que tratas de hacer las cosas a tu manera o a tu forma. Fíjate, cuando dice Moisés, he aquí ellos no me creerán, ¿no fue erróneo Moisés el preguntar primeramente, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Esta era una pregunta lógica considerando la gran tarea que se tenía, y Dios respondió a esta pregunta más que adecuadamente en Éxodo 3:12, yo estaré contigo. O sea, aquí Dios en Éxodo 3:12 le había dicho a Moisés, yo estaré contigo, y después de eso, y en este pasaje le pregunta de Moisés, demostró incredulidad en lugar de una búsqueda sincera. O sea, aquí es que es lo que está mostrando Moisés, incredulidad. ¿Y cuál es el peor pecado para el hombre? La incredulidad. O sea, aquí ya te está hablando de una persona que ya ha sido transformada a través de Dios y ya tuvo un encuentro con Dios cara a cara, ¿no? Y ese es un incrédulo. Cuando tú ya tuviste un encuentro con Dios cara a cara y realmente a veces dudas de Dios, ¿es por qué? Porque a veces estás también apartado de Dios. O porque a veces también que lo estás tratando de hacer a tu propia manera o a tu propia fuerza. No tienes que hacer las cosas a tu propia manera o a tu propia fuerza. Todo lo que tú tengas que hacer debe de ser bajo la guía y dirección de Dios. Todo lo que tengamos que hacer. Cuando yo hago las cosas a mi propia manera y a mi propia fuerza, siempre la voy a embarrar. Pero cuando yo confío en Dios y le entrego todo al Señor, y desde antes, desde que salgo de mi casa y de todos los problemas que hay en mi vida, yo se los entrego al Señor, el Señor va a tener cuidado de todo lo que pasa en mi entorno. Fíjate, dice aquí, estuvo bien cuando Moisés no tenía confianza en la carne, pero estuvo mal de que él desconfiara de Dios. En vista de la zarza ardiente de la voz de Dios y el encuentro divino, no había lugar para que Moisés dijera, pero, o sea, no había una duda realmente de que Dios estaba con él. Sí, y a veces así somos, ¿no? Como hombres, ¿no? A veces dudamos, ¿sí me entiendes? Dice que cuando nos acerquemos a Dios, debemos creer que Dios es galardonador de todo, ¿no? Y que Él está presente en todo, en nuestra vida. Cuando tú te acerques a Dios y cuando tú vayas y ores, cree, ten fe en Él, ¿sí me entiendes? Cuando tú lo busques, cuando tú tengas un problema, no trates de resolver los problemas a tu propia manera, a tu propia forma. ¿Qué es lo que debes de hacer? Confiar. Tú ya oraste y esperar, ¿sí me entiendes? Si tú como hombre a veces tienes algún problema o alguna situación difícil y tú ya entraste a la presencia del Señor y tú ya oraste con Él, debes de esperar ahora y confiar en Él, que te va a responder. Acuérdate que la respuesta de Dios a veces es un sí o un no, pero a veces también tenemos que ser pacientes. Sí, o sea, Dios no es una varita mágica, ¿no? Para que cumpla todos los anhelos de nuestros corazones y ya rápido, ¿no? O sea, pero sí puedes entrar a su presencia y confiando en el que va a obrar. Fíjate, del verso 2 al 5 dice así: y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él le echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué era lo que estaba tratando de mostrar Dios con esto? O sea, estaba tratando de mostrarle a Moisés que Dios tenía poder. ¿Y qué era lo que estaba tratando de hacer con esta culebra? Mostrarle. Esta misma vara es con la que Moisés va a abrir el mar más adelante, cuando los israelitas pasan el mar rojo. Y era lo que le estaba mostrando Dios, su divinidad, su poder, que Moisés no estaba solo. Y es a veces lo que Dios muestra con nosotros. Cuando tú, por ejemplo, estás enfermo y Dios te sana, ¿qué es lo que está mostrando? El poder de Él en tu vida. ¿Sí me entiendes? Cuando el Señor a mí me sacó del alcoholismo y la drogadicción, ¿qué fue lo que mostró? Que Él se glorificaba en mi vida.
¿sí? Y que Él me había ayudado a salir de ese problema. Y cuando tú estás en un problema grande, ahora ya a lo mejor ya no puede ser ese mismo problema, pero cuando tú estás en un problema grande o a veces estás dudando de Dios, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios se va a glorificar en tu vida a través de su poder. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, bástate en mi gracia, donde mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Esto qué es lo que quiere decir la Biblia? Que tú no puedes. En ese capítulo de 2 Corintios 12, Pablo tenía un aguijón en la carne, que Dios lo había permitido para que él fuera humilde, para que no se glorificara, sino le diera la gloria a Dios. Y 3 veces Pablo rogó para que Dios se lo quitase, pero Dios se lo dejó para que él fuera humilde. A veces Dios permite situaciones en nuestras vidas difíciles y a veces decimos, Señor, quítame esto, ¿por qué me estás oprimiendo tanto? Pero sabes que Dios está al control de todas las cosas que te suceden porque Él es soberano. Y a veces, ¿qué es lo que dice la iglesia? ¿No? A veces la iglesia trata de orar, ¿no? Y trata de reprender y de decir en el nombre de Jesús, reprendo. Imagínate a Pablo diciendo eso, ¿no? O sea, reprendo todo espíritu de maligno y todo. Y así orando de esa manera, ¿no? Como a veces la iglesia ora. Cuando Dios tiene el control de la situación, porque Dios es soberano. Y Dios permitió que ese mensajero de Satanás lo abofeteara a él para que él fuera humilde. Y a veces Dios permite situaciones en nuestras vidas para que lo voltemos a ver y para que digamos, Señor, glorifícate en mi vida. ¿Qué era lo que estaba permitiendo Dios aquí con Moisés? Que tuviera esa culebra, ¿sí me entiendes? Y que tomara esa vara para que él le creyera. Y no era la vara, ¿sí me entiendes? Sino realmente era el poder de Dios que iba a utilizar a Moisés para utilizar a su pueblo, para sacar a su pueblo de la esclavitud de Faraón. Acuérdate que Faraón es un tipo de Satanás también. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Faraón? Trataba de oprimir al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hace a veces Satanás? Trata de oprimirte, trata de que tú no te acerques a Dios, trata de que tú te alejes de Dios. Pero cuando tú vas y empiezas a orar, y empiezas a clamar, y empiezas a buscar al Señor, ¿qué es lo que hace el Señor? Te ayuda, te da favor. Es lo mismo que estaba mostrando con Moisés. Fíjate, cuando dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? De estos versos 2 al 5. Esto refleja un precioso principio en cuanto a Dios se refiere en cómo usa la gente. Dios usó lo que Moisés tenía en su mano. Los años que Moisés pasó atendiendo ovejas no fueron en vano. Esos años depositaron en la mano de Moisés cosas que él podría usar para la gloria de Dios. Dios no usó el cetro que estaba en la mano de Moisés cuando él vivía en Egipto, pero él sí lo usó, la simple vara del pastor. O sea, fíjate, Moisés trataba de hacerlo a sus fuerzas, ¿no? Cuando estaba en Egipto, todo. Y él pensaba que como él tenía economía, era instruido, si me entiendes, sabía astrología, sabía todo. O sea, estaba letrado Moisés. Y cuando él estaba en Egipto, él lo trató de hacer a su fuerza. ¿Y qué es lo que a veces tratamos de hacer nosotros? ¿Confiamos en qué? En nuestro intelecto, en nuestro recurso, en lo que vemos, en lo que tenemos. Y realmente no confiamos en Dios. Debemos de confiar en Dios. La Biblia te dice, ¿no? Que aunque la higuera no florezca y aunque las vides no den olivo, ni haya animales en las majadas, con todo y eso yo confiaré en Jehová. Tú debes de confiar en Dios de todo, como hombre. Si confiamos en nosotros mismos, ve lo que hizo Moisés. Moisés mató primero a un hombre, se convirtió en un asesino. Y después de matar a un hombre, ¿qué fue lo que hizo? Ahora quería libertar él a su pueblo solo, sin el poder de Dios. Y es como luchar contra corriente. ¿Te acuerdas de Jacob en Génesis 36? ¿Qué fue lo que hizo Jacob en Génesis 36? Peleó con Dios y no lo dejó ir hasta que rayara el alba y le cambió el nombre a Israel. ¿Pero por qué peleaba con Dios? Porque estaba en la carne y tenía que cambiarle el nombre a Israel, porque el nombre de Jacob significa suplantador y el nombre de Israel significa el que pelea con Dios. Y así Moisés, igual que Jacob, y así nosotros a veces peleamos, ¿no? Con nuestra propia carne, contra nuestros deseos, con nuestras concupiscencias, con lo que nosotros queremos, y no le decimos a Dios, haz tu voluntad en mi vida, cámbiame, dame un espíritu apacible, dame un espíritu como tú quieres que yo sea, que tú me cambies, que yo mengue y que tú crezcas. Y cuando nos empieza a cambiar como Moisés, ¿qué es lo que decimos? Es doloroso, porque a veces se siente doloroso. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la primera iglesia que yo crecí, los pastores que me cobijaron me tenían así, ¿no? O sea, en un pedestal casi.
Y era el hermano que tenía que predicar y luego era el hermano que tenía que orar y me daban mucha oportunidad, ¿no? No mucho en la prédica, pero sí en la oración y luego en los estudios y todo. Y yo me sentía, ¿no? O sea, a veces me sentía como cobijado, pero yo tuve que ir también a apacentar a las ovejas de Jethro en un instituto que fue duro para mí, ¿no? Porque imagínate, era una iglesia de 3,000 personas, 4,000, y tuve que ir a lavar los baños, y tuve que ir a subir sillas de ruedas, y tuve que de repente, pues hacer muchas cosas que no me gustaban, que yo decía en mi otra iglesia nunca lo hice, ¿no? Pero pues me dijeron, te queremos formar un corazón de siervo. Y dije, pues bueno, está bien. Pero a veces tú te das cuenta y Dios te ayuda. ¿Por qué? Porque está tratando algo en ti. A veces está tratando que a veces tú confías en ti mismo, ¿no? Y pues yo soy el jefe del trabajo donde estoy y a veces Dios también te quiere, como a Pablo, como a Moisés, te quiere bajar un poco para que tú seas humilde y tú veas que tú no haces nada. Y si tú sin Dios, tú no puedes, ¿no? Y a veces trata con nuestro carácter Dios, porque a veces yo me consideraba un poco, y hasta la fecha a veces un poco soberbio, ¿no? Y a veces pienso que pues, yo puedo y sigo, y ¿sí me entiendes? Y a veces el Señor otra vez me vuelve a regresar, ¿no? Porque me doy cuenta que realmente Él es quien, ¿no? O sea, Él es quien hace. Yo debo de confiar en Él, no debo de confiar ni en la economía, no debo de confiar ni en mi trabajo, ni en mi intelecto, ni en nadie, sino debo de confiar en Él. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. O sea, de repente Dios, ¿qué es lo que trata contigo? Tu carácter, tu temperamento. Empieza a tratar situaciones que a veces son dolorosas, como Moisés. Imagínate Moisés estando en el mejor lugar. Egipto era como si estuvieras en Estados Unidos ahorita, ¿no? La mejor economía, la mejor posición económica, todo con la realeza y todo. Y después imagínate de Egipto que lo manden así a Sudán, ¿no? Por allá. Donde tiene que hacer cosas que él tiene que apacentar ovejas, que es un trabajo agrícola, ¿no? O sea, si se dice así, agrícola, ¿no? Un trabajo en el cual él tiene que labrar, así, utilizar las ovejas y todo, y ya no son ni siquiera de las ovejas, son de su suegro y todo, y a veces Dios pues trata con nosotros, con nuestro carácter, y trata áreas de nuestra vida, y eso es lo que quiere hacer Dios, ¿no? Transformarnos. Eso realmente es la transformación del Espíritu Santo, que a veces Dios te va a ir sacando las impurezas. La Biblia dice que Él es el alfarero y nosotros el barro, y nos quiere ir moldeando, ¿sí me entiendes? O sea, porque Él nos ama como su pueblo. Y a veces, aunque tú sientas opresión en tu vida, porque a veces sentimos opresión y decimos, Señor, ayúdame, la opresión no es mala, porque Dios está al cuidado de ti, Dios está al control de ti, y Dios no te va a dejar. La Biblia te dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé, así como en los días de Moisés, así estaré contigo. Y así está el Señor nunca te deja, nunca te desampara, siempre está presente en tu vida, Él te ama. Fíjate, sigamos, cuando dice, fíjate, extiende tu mano. Dice, vemos la fe de Moisés cuando él extendió su mano para tomar a la culebra, justo como Dios se lo mandó. La cola es la parte más peligrosa. Al momento de tomar una culebra, aún así Moisés salió ileso. Fíjate, o sea, cuando la vara se hace culebra, Moisés la toma de la cola. Y no lo estaba cuidando Dios. Y no te cuida Dios de todo. No te sustenta Dios de todo. La Biblia dice, si Dios se preocupa por las aves del cielo, cuánto más por nosotros, que somos sus hijos. Dios tiene el cuidado de todo, de todas las áreas de tu vida, de todas las situaciones. ¿Qué es lo que quiere? La Biblia te dice en Proverbios 23-26, dice así, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Este corazón debe de ser transformado, este corazón debe de ser lavado. Acuérdate que Él cómo nos quiere presentar. Si Dios el día de mañana viene por su iglesia, porque algún día va a venir por la iglesia Dios, porque nosotros creemos en eso, que algún día la iglesia va a ser traspuesta y la iglesia no va a vivir la ira. ¿Cómo Dios quiere recoger a la iglesia según Pablo en Efesios 5? Sin mancha, sin arruga, sin ningún doblez. ¿Y cómo va a transformar Dios a la iglesia? A través del corazón. Dios, acuérdate que todos los hombres, todos los cristianos, todos los que creemos en Jesús, que seguimos a Jesús, somos pecadores. Y no hay ningún justo. Moisés fue pecador. Fíjate cómo Dios lo transformó. O sea,
después de Moisés matar a un hombre, asesinar a un hombre, Dios lo transforma. Y a veces, ¿qué hacemos? ¿No? A veces sentimos la culpa, porque a veces también la culpa nos invade, ¿no? Pero ¿qué hizo Dios? Transformó todo eso para bien. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 8:28. Y los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados, y todas las cosas obran para bien. A pesar de que haya opresión en nuestra vida, o a pesar de que haya situaciones difíciles en nuestra vida, siempre todo va a surgir para bien. Dios es bueno, ¿sí me entiendes? Y Dios tiene poder. Fíjate, sigamos de este verso 6 al 9, de este mismo capítulo 4, versos 6 al 9. Dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él lo metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, que era lo que demostraba la lepra. Imagínate, la lepra en ese tiempo, me voy a parar tantito antes de ir al 9. La lepra, lo que demostraba antes, era un símbolo del pecado. O sea, eso es la lepra, un símbolo del pecado. Pero también la lepra en el día actual hoy demostraba todas las enfermedades. Y ser leproso era algo así como, uy, no, tenías que ser apartado, ¿no? O sea, los quitaban del campamento, la ley, ¿no? Como apestados, ¿no? Ajá. Y el leproso tenía así todas las enfermedades y todo. Y era como si hoy en día Dios le dijera a un Moisés, ¿sabes qué? Te voy a llenar de cáncer. Y te voy a sanar. ¿Sí me entiendes? Y es lo mismo. Que si hoy Dios dijera eso es un tipo, ¿sí me entiendes? La lepra. Era una enfermedad que era incurable. El cáncer es ahorita incurable. Imagínate que Dios te dijera a ti como hombre, a ver, préstame tu mano y métela en tu seno. Y tu mano estuviera llena de llagas de cáncer el día de hoy. Y que Dios te sanara. ¿Sí me entiendes? Que era lo que estaba demostrando Dios. Su poder otra vez en Moisés, y que le creyera otra vez, porque Moisés era un incrédulo. Moisés está poniendo aquí muchos pretextos. O sea, todos toman a Moisés como un libertador, y eso es como somos nosotros, ¿sí me entiendes? No somos diferentes a Moisés. Por eso la Biblia nos dice que tenemos la nube de testigos, y aquí está uno, porque a veces también Dios nos hace el llamado, nos habla, y que decimos, no Señor, ¿cómo voy a ir? Y todavía Dios va a poner a su hermano Aarón a que él predique, ¿sí me entiendes? Cuando Aarón no era un predicador, y realmente va a tomar a Aarón como predicador, cuando Moisés era el que tenía que hablar, pero Moisés realmente iba a ser constituido Dios para Faraón. Sí, o sea, ¿me entiendes eso? Lo que quiero llegar es que a veces Dios, ¿qué hace, no? En tu vida, o sea, Dios permite cosas, ¿sí me entiendes? Y aún así, cuando tú ves la mano, el poder de Dios en tu vida, y obra, y te vuelve a bendecir, y te vuelve a bendecir, y vas y clamas, como los hijos de Israel, y levanta un libertador, y vas y clamas, y otra vez, y el Señor te vuelve a bendecir, a veces sigues dudando, y a veces, ¿qué dices? Dios no está conmigo, Dios no se ha apartado de mí, Dios me ha dejado. ¿Y sabes qué es eso? Es tu carne, porque Dios siempre está contigo. Dios nunca deja a su pueblo, Dios nunca te ha dejado. A veces nosotros somos los que nos hemos apartado de Él. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, Señor. He tenido un corazón de incredulidad, he dudado de ti, de tu poder, he dudado de ti, de tu verdad, de lo que tú haces en la vida, de lo que está escrito. A veces hemos dudado, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, ¿no? O sea, a veces yo he dicho, Señor, ¿dónde está? Cuando me siento oprimido, cuando digo, y Señor, ¿y por qué? Y ahora ya cuando me siento oprimido, porque todos nos pasa, no vamos a decir que nunca nos pasa, somos seres emocionales. Ahora cuando me siento oprimido, confío en Dios y me pongo a orar. Señor, ayúdame. Y eso es lo que va a mostrar Moisés. Fíjate, el verso 7, sigamos, 8. Dice, si aconteciere que no te creyeren y obedeciere a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y les derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarán del río y se harán sangre en la tierra. O sea, ahora Dios iba a tratar con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya tomaba a Moisés como un incrédulo, como que no lo había levantado Dios, así lo tomaba, ¿no? O sea, realmente, ¿no? O sea, y ahora Dios iba a tomar a Moisés, ¿para qué? Para que mostrara su poder al pueblo de Israel y realmente supieran que Moisés venía de parte de Dios. Dios, ¿cómo levantó a Moisés? O sea, Dios lo levantó como un profeta, para que hablara de parte de Dios al pueblo de Israel. Eso era lo que hacían los profetas, hablaban. Y un profeta hoy en día, ¿qué es? Un profeta no es quien te profetiza el futuro, que te dice, oye, yo veo cielos abiertos, como esos falsos profetas.
Un profeta de Dios, ¿quién es? Es quien expone la palabra. Ese es un profeta de Dios. Es quien predica la Biblia. Ese es un profeta de Dios. Y eran los que antes también los utilizaba Dios a través. Y decía, vino palabra de Jehová. Y era como utilizaba Dios a Moisés. Y Moisés se levantaba como profeta, ¿para qué? Para hablarles de parte de Dios a los israelitas. Y que Dios no los había dejado. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? ¿Por qué entró a Egipto? Tenía un plan. El plan viene desde Génesis 12, con Abraham. ¿Qué era lo que trataba de hacer Dios con Abraham en Génesis 12? ¿Qué le dijo? A ver, ve las estrellas del cielo y de la tierra. Y ve la arena del mar, porque como esta será tu descendencia. Te multiplicaré y te bendeciré. Y te meteré a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y en dónde estaba Abraham? Si alguien recuerda. ¿Y en dónde estuvo Jacob? En Canaán. ¿Y Canaán qué es? Palestina, la tierra prometida. Pero tuvieron que ir a Egipto a multiplicarse. Porque Egipto sirvió como un vientre para Israel. ¿Para qué? Dios le dijo a Abraham, tu pueblo de cierto va a tener que ir 400 años cautivo a Egipto para multiplicarse y de ellos formar una nación grande y te bendeciré y te multiplicaré. Y Dios así lo hizo, o sea, Dios permitió que el pueblo de Israel fuera a Egipto y también permitió que a través de la opresión de Faraón ellos salieran libertados a través de Moisés como profeta. Y eso es lo que Dios a veces permite en nuestras vidas, ¿sí me entiendes? O sea, nunca dudes del propósito de Dios, nunca dudes de lo que hace Dios en tu vida. Si a veces, aunque tú la hayas embarrado, como los hijos de José, si has leído José el soñador, y los hijos de José, como a veces, pues, o sea, los hijos de Jacob, como aventaron a José al tambo de agua, ¿no? Y lo dejaron en el pozo, ¿no? Y ya, y Dios lo permitió. Pero en todo eso, ¿qué fue lo que hizo Dios? Que ellos entraran al pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para que se multiplicara. Entonces, a pesar de que a veces nosotros como hombres, Dios te dice, a ver, es por el lado derecho y tú dices, no, es que es por el izquierdo, ¿no? Y a pesar de que a veces nosotros le embarramos, ¿qué es lo que hace Dios? Toma eso para bien. Eso es lo que dice la Biblia. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados y todas las cosas obran para bien. Todas las cosas. O sea, no dudes. Fíjate, cuando dice la segunda, estos versos del 6 al 9, la segunda y tercera señal, Moisés se vuelve leproso y vuelve a ser sano. El agua se convierte en sangre y en agua otra vez, ya lo vimos. Fíjate, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Las dos primeras señales tenían que ver con una transformación, algo bueno y de buen uso, una vara o una mano. Fue hecho en algo maligno, una culebra y una mano leprosa, y significativamente fueron transformadas a un estado original. Y cuando dice, se cambiaron aquellas aguas que tomaron del río. La tercera señal era simplemente una señal de juicio, aguas limpias y puras, hechas sucias y sangrientas a través del trabajo de Dios. Y estas no volvieron a su estado original. Esto muestra que si los milagros de transformación no cambian los corazones de la gente, entonces quizá la señal de juicio lo hará. O sea, eso es lo que está representando la sangre, un juicio. Y eso es lo que va a hacer en algún momento Dios también, si manda su ira, ¿no? En algún tiempo de la historia, ¿no? O sea, según el Apocalipsis de Juan. Dice, y si aún no creyeren estas dos señales ni oyeren tu voz, muestra que la señal de juicio solamente se mostraba cuando persistía la incredulidad, a pesar de los milagros de transformación mostrados delante de ellos. O sea, fíjate, vamos al verso 10. El verso 10, sigamos. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Qué está haciendo otra vez Moisés? Dudar, y aparte que está diciendo, yo no puedo. Y eso es lo que a veces tú dices, yo no puedo, Señor. O sea, Moisés aquí ve lo que está diciendo. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, había sido instruido, ¿no? En Egipto. Pero a lo mejor cuando lo ponían a predicar en el púlpito, ¿qué decía? No, Moisés. O sea, empezaba a tartamudear, ¿no? O sea, era un tartamudo, Moisés. Sí. Y dudaba, ¿no? Y a lo mejor en público era lo que le pasaba a Moisés, realmente dudaba. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos. Y yo me remonto, ¿no? O sea, yo no sé ahorita cómo Dios
te utiliza, porque yo me acuerdo que cuando yo exponía en la secundaria o en la preparatoria era un tartamudo y no podía hablar bien, o sea, de repente agarraba y no podía hablar bien y me daba pena el público y no podía ver a las personas a los ojos y era tímido y era inseguro y era una persona muy tímida. ¿Y Dios qué hace, no? O sea, te transforma, o sea, todo lo permite Dios por algo, todo lo permite Dios por un propósito. Y así es en nuestras vidas, o sea, Dios lo permite y te va a ir moldeando y te va a ir transformando, solo sé paciente, o sea, y no pongas queja como Moisés, ¿qué está haciendo aquí, no? O sea, diciendo yo no puedo, tú no puedes, ni yo tampoco, o sea, nadie podemos, pero Él sí puede, ¿no? O sea, sí puede transformar y tú puedes orar por una persona y a veces de repente tú ves a esa persona bien dura y dices, esta persona ya no tiene solución, ¿no? O sea, y ya no tiene cambio, pero tú puedes orar por él y Dios puede tocar el corazón y puede sacar al alcohólico del alcoholismo y puede sacar al drogadicto de la drogadicción y puede restaurar familias y puede agarrar y sacar al joven que se quiere ya tirar la toalla y puede hacer una obra excelente en la vida del hombre, pero nosotros no podemos, ¿no? O sea, Moisés está dudando y dice, es que yo no puedo hablar y no puedo ir enfrente de las personas, pero ¿quién estaba con Moisés? Dios. ¿Y quién está con nosotros? Dios. Y cuando tú dudes de la obra que va a hacer Dios o de lo que va a hacer Dios en tu vida, ¿sí me entiendes? No lo dudes. Si Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. O sea, no dudes. También tenemos que tener cuidado. A veces podemos decir, es que Dios me habló. Tienes que tener cuidado, ¿no? O sea, eso es Dios me habló, hay que tener cuidado. Pero a veces Dios sí pone el hacer como el querer en nosotros. Y es Dios quien hace la obra en la vida de los hombres. Y es Dios quien te dice, ora por esa persona, predícale a esa persona, háblale de mí. Si me entiendes, Señor, pero mira, ve mi vida, yo también apacentaba las ovejas de mi y habla. Si me entiendes, Dios va a obrar en tu vida. Fíjate, cuando dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Después de estas extraordinarias y persuasivas señales, Moisés aún daba objeciones al llamado de Dios. Moisés reveló de que él no estaba confiado con su habilidad para hablar. Soy tardo en el habla, el cual literalmente se traduce a de boca pesada. Dice, al parecer la excusa de Moisés no estaba justificada claramente hace 40 años antes de esto. Moisés no era tardo en el habla y torpe de lengua. En los Hechos 7:22 dice que y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en su obra. O sea, aquí te das cuenta, o sea, está poniendo pretextos. Y eso es lo que hacemos, Señor. El llamado no es para mí, no, yo ya, no, Señor. Fíjate, ahora del verso 11 al 12, dice así. Dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? O sea, ve lo que le está diciendo Dios, no soy yo Dios. ¿Quién hizo los montes? ¿Quién hizo los collados? ¿Quién hizo los mares? ¿Quién hizo al hombre del polvo? No estamos con cualquier hombre, ¿no? O sea, cuando tú te acercas a orar a Dios, tú no estás con cualquier hombre. O sea, ¿quién hizo al hombre del polvo? O sea, esa es la pregunta. ¿Quién le dio la boca al hombre? Fíjate, y dice, ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, Dios qué le está diciendo a Moisés y qué nos dice a nosotros. O sea, yo hice todo, ¿no? Los montes, los collados, los mares. Y a veces ¿qué hacemos? Dudamos. Empezamos a orar y decimos, no, esta oración no me la responde Dios, ¿no? Esto no va a ser así, ¿no? Y a veces dudas, ¿no? Pero, o sea, ¿qué te dice Dios, no? O sea, yo hice todo. Toda la creación que vemos, voltea a tu lado. ¿Quién hizo al que está a tu lado? ¿Quién lo formó? O a veces vamos a dudar y vamos a creer en el humanismo y vamos a decir, no, pues es que yo provengo del mono, ¿no? Realmente eso es puro humanismo. ¿Sí me entiendes? Eso es una teoría del hombre. Pero realmente ¿de dónde proviene el hombre? Es del polvo. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al cojo? ¿Quién hizo al mudo? Dios. ¿Quién hizo todo? Dios. ¿Y por qué hay duda a veces en nuestro corazón? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué a veces no queremos acercarnos a Dios? Hay que acercarnos todos los días. Fíjate, dice, esta es una declaración dramática, la cual revela la soberanía de Dios
Y Dios revela en un contexto la cual es una invitación para confiar en Dios y el de trabajar con Él. O sea, debemos de trabajar con Dios, confiar en Él, hacer todo, no a nuestra manera, hacer todo no a nuestra forma, todo lo que hagamos, que era lo que hacía Jacob, que era lo que hacía Abraham, levantaban un altar para Dios. Antes de hacer todo lo que hicieran, levantaban un altar. Antes de que tú salgas a tu trabajo, antes de que tú salgas de tu casa, antes de que tú salgas a las cosas que tienes que hacer, ¿qué deberíamos de hacer como hombres? Buscar a Dios. Hasta antes de comer por los alimentos debemos de orar: Señor, bendice esta mesa, bendice estos alimentos, santifícalos. Fíjate, hizo al mudo, al sordo. Algunos piensan que esto es cruel de parte de Dios. Sin embargo, el punto no es de analizar el origen del mal, sino el mostrar que Dios es tan poderoso que Él puede llamar al mudo, al sordo, al ciego para hacer su obra. Las insuficiencias percibidas por Moisés no importaban para nada. Fíjate, y si tú lees Números capítulo 23, tú te vas a dar cuenta, en Números capítulo 22, ¿qué te vas a dar cuenta? Que Dios utilizó un asna y habló a través de un asna a un profeta que era falso. Y Dios hizo que una asna hablara. O sea, Dios puede hacer muchas cosas, ¿no? O sea, ese es el poder de Dios, no hay que dudar. O sea, Dios puede transformar todo. O sea, lo que vemos negro, lo que vemos inalcanzable, lo que vemos sin cambio, Dios puede transformar todas las cosas, puede transformar los corazones. O sea, no hay duda de que Dios lo puede hacer. Dios puede convertir eso que vemos así en maldición en una bendición. Dios puede trabajar en todo, en todas las áreas, en lo que tú ves a veces que dices, esto es imposible, no, es un caso perdido. Y de repente ves a varones que de repente estaban así metidos en lo peor de lo peor, y los ves predicando el evangelio con una transformación en sus vidas. Por eso la Biblia dice que Dios toma de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Lo que a veces digamos es que este no tiene remedio. ¿Cuántas veces, no? A mí me veían, ¿no? Como de joven, ¿no? A mí me veían así como pues la oveja negra, ¿no? Me acuerdo que mi hermana le decía a mi mamá que yo era el delincuente juvenil, ¿no? Así le decía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo siempre, pues la fiesta, o sea, siempre era un relajo, ¿no? Yo ni me quería casar, ¿no? O sea, yo decía, el matrimonio, ¿no? Yo quiero vivir la vida loca, ¿no? Y cuando yo llego a la iglesia y me dicen, pues te tienes que casar, ¿no? Y aparte yo llegué a la iglesia con un doble motivo, porque hay perversión en mi corazón. Y yo llegué a la iglesia y me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, un pastor me dijo así, me dijo, oiga, y le pregunté yo, porque yo vine de un grupo de AA, y le pregunto a un pastor, oiga, ¿aquí puedo conocer a una joven? Y me dice un pastor, aparte el pastor era de esos pastores de esos de saco y de los de así, que bautista, pero o sea, de esos correctos, ¿no? Y me dice así, me dice, este no es lugar. Si tú vienes a conocer a Dios, es un buen lugar. ¿Y cómo llegaste ahí? Pues ¿Por qué te ahorita lo convenciste? contamos. Sí. Pero así, ¿no? O sea, de repente yo dije, ay Señor, pues ya hago lo que hago, pero quiero salir de esta situación, ¿no? Y de repente yo me di cuenta, ¿no? Y Dios fue transformándome. Y de repente el Señor puso, pues cásate, te tienes que casar, ¿no? O sea, y tienes que orar por tu ayuda idónea, y tienes que orar, y pues lo hice, ¿sí me entienden? Pero yo decía, yo quería vivir la vida loca, ¿no? O sea, yo decía, no, pues ya sobrio, pero con la vida, bueno, sobrio no, porque es el equilibrio en las emociones, pero en abstinencia, pero viviendo la vida loca, ¿no? O sea, yo quería vivir la vida loca, ¿no? O sea, pero Dios, ¿qué hace, no? O sea, te dice, esto no está bien delante de mí, o sea, te tienes que casar, te tienes que... Y así Dios, o sea, va a ir transformando tu vida, ¿no? O sea, es poco a poco, ¿no? O sea, no puede el Señor hacer ya así una vara mágica y todo cambie, ¿no? Pero es cuando tú le entregas tu corazón a Cristo y ves todas las cosas que el Señor puede ayudar. Fíjate, del verso 13 al 17, sigamos, del verso 13 al 17, dice así. Dice, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirle, y al verle se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y él pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñará lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca
y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Y qué era ahora? ¿Por qué estaba tomando Aarón, Dios? Aarón, si tú ves qué fue lo que hizo Aarón, ¿no? O sea, Aarón hizo que casi apostataran, ¿no? Aarón. ¿Por qué? Porque fundió el becerro de oro, ¿no? Más adelante, tú te vas a dar cuenta, ¿no? O sea, y era un levita y todo, y tú te das cuenta que Aarón de repente, o sea, Aarón fue utilizado por Dios, pero Aarón realmente no era el que estaba levantado como profeta, sino era Moisés. Pero le dijo Dios, no voy a tomar a Aarón, ¿para qué? Para que vayas y hables al pueblo. Bueno, para que vayas y hables a Faraón, más bien, o sea, para que él se constituya como profeta y tú como Dios, y tú le vas a decir qué es lo que yo quiero que digas. O sea, y Dios utiliza, ¿no? Personas, ¿no? O sea, y ves que Aarón era un hombre que después la va a embarrar mucho, ¿no? Aarón, o sea, y quería hacer su séquito, y de repente sus hijos con Nadab y Abiú ofrecen incienso extraño a Dios, y Dios los mata y todo, y dijo, Dios utiliza a veces cosas, ¿no? O sea, fíjate, dice, envíate ruego por medio del que debes enviar. Finalmente Moisés terminó con las excusas y expuso lo que realmente había en su corazón. Simplemente él prefería que Dios enviara a alguien más. Su problema no era en realidad una falta de habilidad, era una falta de disposición, y es lo que a veces tenemos, falta de disposición. Fíjate, ve lo que dice Benjamin Franklin. Es común para el hombre dar razones fingidas que el de dar la razón real. O sea, a veces ponemos excusas. Fíjate, dice Aarón no era el portavoz de Dios, él era el portavoz de Moisés. Dios no necesita líderes como este. No es la manera de Dios al tener un hombre con un ministro de palabras elocuentes y el cual no está calificado para el liderazgo. Dios quiere combinar los cargos de orador y líder. O sea, Dios quiere utilizar a las dos personas. Fíjate, el verso 18. Moisés solicita a su suegro el ir a Egipto. El verso 18. Dice, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Y fíjate, Moisés, a pesar de todo lo que hacía, honraba a su suegro. O sea, lo honraba, ¿no? O sea, no agarró y fue una persona que haya sido así, ya, o sea, me ayudaste en su tiempo y ya. O sea, eso es lo que nos está tratando de recordar la Biblia, ¿no? O sea, también a veces no hay que ser mal agradecidos, ¿no? O sea, porque a veces nos pasa, ¿no? Ha habido gente que nos ha ayudado y de repente, ¿qué hacemos, no? Decimos, no, ya, adiós. O sea, y eso es lo que debe demostrar el carácter también del cristiano, ¿no? O sea, cuando alguna persona nos ayuda, ¿sí me entiendes? O sea, aquí el suegro de Moisés ayudó a Moisés y lo hizo apacentar a sus ovejas y le dio a su esposa Séfora. ¿Y qué hizo Moisés? Fue y lo consultó y fue y se despidió de él. Y eso que está demostrando a veces gratitud. Y debemos de ser agradecidos también con las personas que nos ayudan, con las personas que a veces también extienden su mano. O sea, ¿por qué? Porque a veces, ¿qué pasa? Ya cuando ya estamos bien y estamos de repente, y pasa, ¿no? O sea, entra en nosotros un poquito de orgullo. ¿Y qué hacemos? ¿No? Decimos, no nos acordamos. O sea, y eso hay que ser gratos. Fíjate, dice, iré y volveré a mis hermanos que están en Egipto. También Moisés no le dijo en realidad a su suegro la historia detrás del deseo de regresar a Egipto. Quizá él sintió que era demasiado fantástico y mejor dejaría que Dios demostrara su palabra a través del cumplimiento de la misma. Ahora del verso 19 al 23 dice así, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y le puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo, Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dice, y así dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo y mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Y cómo llamó Dios a Israel? Su hijo, su primogénito. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿A quién entregó para que nosotros fuéramos salvos como iglesia? A su primogénito. O sea, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único hijo para que quien cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna.
y que Israel era su primogénito, y a través de Israel se iba a anunciar a las demás naciones. Pero ¿qué fue lo que hizo Israel? Falló en el intento. Ahora Dios por eso entregó a su Hijo, para darnos salvación y para darnos vida. Eso es lo que dice la Biblia, más Dios muestra el amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, han muerto todos, y yo endureceré. Dios sabía que Moisés estaba seguro en Egipto y le dio reposo a su mente de la ansiedad, pero Dios también sabía que le endurecería el corazón de Faraón y que tomaría la muerte de su primogénito antes de que Faraón estuviera de acuerdo en liberar a los hijos de Israel. ¿Y qué es lo que hace Israel cuando salen del desierto? ¿Y qué le decía a Moisés? Que los dejara ir a celebrar la Pascua. ¿Y qué es lo que representaba la Pascua? La muerte del primogénito, y que Israel ha salido de Egipto, de la esclavitud. Eso es lo que representa. Y ahora, ¿quién es nuestro Cordero Pascual? Jesucristo. Eso es. ¿Sí me entiendes? Ahora Cristo se ha entregado por nosotros para darnos salvación. Y ahora, a pesar de todo lo que pasa, o sea, fíjate cómo la Biblia siempre va a apuntar a Jesucristo. Porque todo lo que pasa en tu vida, o sea, porque a veces vemos los problemas, vemos estos problemas de Moisés y todas las situaciones que surgen con Moisés y todo lo que pasa con Israel, y Dios los multiplica y todo, y vemos todos los problemas que hay en la vida, y al final de cuentas, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que con Cristo hay salvación y con Cristo hay vida eterna. Y tú estás viviendo tus problemas en lo temporal, lo cual es pasajero, pero si tú realmente ves la cruz y ves lo ancho, lo alto, lo profundo y lo largo de la cruz, es el amor de Dios que nos dio para darnos salvación. Y que si tú el día de hoy mueres, tienes un redentor, tienes un salvador. Y si tú el día de hoy mueres, ¿hacia dónde vas? ¿Qué le dijo Jesús al ladrón en la cruz? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es lo que realmente es el Evangelio que nos da vida eterna. Eso es lo que nos da cuando nosotros recibimos la buena nueva de salvación y sabemos que Cristo murió por los pecadores y que Cristo nos dio salvación y nos redimió a través de la sangre, que eso es lo que representaba el Cordero Pascual y la Pascua, la muerte del primogénito a través de los dinteles y el anuncio. O sea, eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. O sea, a pesar de toda la cotidianidad que vivas y todos los problemas que vives, es que tú ya eres salvo de la ira y tú vas a ser salvo, que Cristo murió por ti y te dio salvación y te ha redimido y te ha justificado. Ya eres justificado pues por la fe. Antes de todo y antes de lo que tú sepas, así me pasan tantas cosas en mi vida y tantas situaciones. Acuérdate que este mundo es caído, pero si el Señor cambia todo en algún momento, ¿qué va a hacer el Señor? O sea, vamos a gobernar con Él, eso es el milenio en algún tiempo. Y el Señor nos ha dado vida eterna. Y si muramos en la carne, pero realmente eso fue lo que hizo Dios, dar a su Hijo para que nos diera salvación. Fíjate, dice: Israel, mi hijo y mi primogénito. A manera de retrato, Dios consideró a Israel como a su primogénito, y Dios sabía que habría un intercambio entre su primogénito Israel y el primogénito de Egipto. Ahora del verso 24 al 26, vamos del verso 24 al 26. Y aconteció en el camino que una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. O sea, ¿por qué quería matar ahora Dios a Moisés? Porque su hijo no estaba circuncidado, no tenía el pacto. Pero ahora nosotros tenemos un nuevo pacto, es Cristo. Fíjate, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Este es un evento misterioso, pero al parecer Dios está confrontando a Moisés de una manera fuerte. Debido a que Moisés no había aún circuncidado a su hijo, Dios demanda que esto se haga de la manera correcta antes de que Moisés entrara a Egipto y empezara a cumplir el llamado de Dios. ¿Qué era lo que muestra esto? También obediencia para Moisés. ¿Y qué es lo que quiere Dios a nosotros? Que también obedezcamos. O sea, también estudia la palabra, lees la Biblia y todo, pero ¿para qué? Para que vivas en vida nueva. Acuérdate que también los Efesios te dicen que antes estabas muerto, en el capítulo 2, que antes estabas muerto en tus delitos y pecados, pero Dios grande en amor y misericordia te hizo renacer de nuevo y te dio vida nueva. Porque antes vivías como conforme al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de la desobediencia. Y así estaba antes uno de llegar a Cristo. ¿Cómo estabas? ¿No? O sea, yo me empinaba la botella hasta no poder, ¿no? O sea, y hacía y deshacía, ¿no? Antes estaba muerto.
Y de repente sigo siendo pecador, porque no voy a decir, oye, nunca me equivoco, ¿no? Porque de repente ahora ya batallo con la carne, ¿no? A veces batallo con la ira, a veces también batallo con el orgullo. O sea, siempre hay una lucha. Pero antes, ¿cómo estabas? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Y qué era lo que mostraba eso? Una señal de pacto, la circuncisión, obediencia a Dios. ¿Cómo debe de vivir el cristiano? Esforzándose, tratando de morir a uno mismo a diario, llevar tu cruz a diario. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y si estás viendo que estás fallando, arrepentimiento. Por eso debes de crucificar tu carne con tus deseos y con tus pasiones en la cruz. Y la Biblia también te dice, Señor, perdona mis pecados y muéstrame también los que me son ocultos. A veces puede haber cosas que tú no veas, pero Dios sí las ve. O puedes decirle al Señor, examina mi corazón y muéstrame si hay camino de perversidad en mí. Y no es porque seamos buenos los cristianos, porque no somos buenos. La iglesia está llena de pecadores. Pero realmente a través de Cristo hay una transformación. Ese es el nuevo pacto. El pacto anterior era la circuncisión. ¿Y cuál es el nuevo pacto? A través de la sangre. Hebreos 7, Hebreos 8, Hebreos 9 te lo dice. Ahí lo puedes investigar. O sea, Él es el autor del nuevo pacto y nos ha dado vida nueva. Fíjate, del verso 27 al 31, para terminar, del 27 al 31, dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces Moisés Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Qué era lo que estaba mostrando, contando a todos los ancianos? Proverbios dice, ¿no?, que en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. ¿Y él qué estaba haciendo, ¿no?, con los ancianos? Los ancianos eran maduros en la fe, ¿no? ¿Y qué les estaba mostrando? Que Dios realmente había hablado, que Dios tenía un plan para liberar a la nación de Israel. Y por eso también el hombre debería de diario abrir su Biblia, diario buscar a Dios, porque a través de la palabra que hay, la Biblia te dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la Biblia. Cuando tú de repente estás en situaciones difíciles en tu vida, de repente hay problemas y todo, y cuando tú vas al Evangelio y tú abres tu Biblia y tú buscas de Dios, Dios a través de la nube de testigos te puede mostrar que hombres y mujeres, igual que nosotros, sufrieron también problemas, y Dios a través de su mano los libertó, Dios a través de su mano los ayudó. Eso es lo que hace, para eso tenemos la Biblia, por eso Dios nos dejó la palabra, para que fuera una lumbrera a nuestros pies, para que nos enseñara cómo el que quiere vivamos, y también cuál es el carácter de Dios. Fíjate, dice, Dios le dijo a Moisés que le enviaría a Aarón hacia él en Éxodo 4:14, y ahora estaba sucediendo, Dios le estaba mostrando a Moisés que Él guarda sus promesas. O sea, y eso es lo que hace Dios. A través de la palabra nos da la guía, y a través de la palabra nos da la enseñanza. Eso es lo que hace Dios con el hombre. Pues vamos a orar, hasta aquí acabamos, ¿va? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Pues te amamos, te adoramos, Señor, y te necesitamos, Señor. Pues ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que pues todo lo que nos pasa, Señor, todo lo que nos sucede tiene un propósito, Señor. Estoy obrando, Señor. Y ayúdanos, Señor, transfórmanos, Señor. Y ayúdanos también a presentar ahora nuestro cuerpo, Señor, como sacrificio vivo, Señor, perfecto y agradable a ti, Señor, que es vuestro culto racional, Señor, y que no nos conformemos a este siglo, Señor, sino que nos renovemos, Señor, por medio de tu entendimiento, Señor, para que conozcamos cuál es la buena voluntad, Señor, perfecta y agradable a ti, Señor. Y sé tú obrando en nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor. Guarda a cada uno de los que están aquí, Señor. Guarda sus corazones, sus pensamientos, Señor, y ayúdales, Señor, en todo, Señor. Si hay alguna aflicción, algún problema, Señor, pues muéstrales, Señor, que tú estás con ellos, Señor, que pues tú nunca dejas a su pueblo, Señor. Ayúdales, Señor, en todo, Señor. Bendíceles, Señor, y sé tú obrando en este lugar, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.